Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con esta serie de videos de conocimientos básicos de estadística y hoy vamos a ver lo que sería la recolección y organización de datos. Para eso vamos a practicar técnicas de conteo y vamos a confeccionar tablas de frecuencias, que son tablas que me proporcionan varios datos de manera mucho más sencilla. Comenzamos. Para comenzar vamos a hacer un problema disparador y en él vamos a viajar un poquito, ya que estamos bastante encerrados, vamos a poner un poco de paisaje al asunto. Un grupo de alumnos quiere irse de viajes de egresados y están entre 4 destinos posibles. Tenemos por un lado las Sierras Cuyanas, por otro lugares históricos, en otro lugar las playas de mar y finalmente los lagos del sur. O sea que están para ver los chicos de este curso a cuál de esos 4 lugares. Para resolver a dónde y cómo ir con el dinero que habían recaudado durante meses, hicieron una encuesta y decidieron de acuerdo con el gusto de la mayoría, o sea que votaron y ganó la mayoría. Se armó una tabla con los destinos preferidos y los transportes posibles, y cada chico anotó 2 palotes, uno en el lugar elegido y otro en el transporte. Este fue el resultado. Vamos a imaginar lo siguiente: los chicos hicieron esta tabla en un pizarrón y cada uno fue pasando de a uno a votar. Fíjense que la tabla consiste en 2 partes. La primera parte tiene los 4 destinos posibles: lagos del sur, playas de mar, sierras cuyanas y lugares históricos. Y la segunda parte tiene las 2 formas de viajar que se les ocurrieron a este grupo en particular: viajar en micro o viajar en avión. Entonces supongamos que pasa Juancito al pizarrón y hace una marca en el lugar a donde quiere ir y cómo quiere viajar. Juancito quiere ir a los lagos del sur y viajar en avión. Un nivel Juancito bárbaro. Bien, y así van pasando todos los demás chicos para hacer los votos. De esta manera queda, supónganse, de esta forma el pizarrón con todas las marcas de cada uno de los alumnos votantes. Vamos a responder ahora 3 preguntas. Te recomiendo ahora que pares el video, trates de responder las preguntas estas, se pueden responder bastante sencillamente, y luego compruebes junto conmigo que llegaste a la respuesta correcta. La primera entonces, ¿a dónde decidieron viajar? Es cuestión de ver cuál de los 4 lugares tuvo más votos. Acá se nota claramente que decidieron viajar a la playa. ¿Y con qué medio de transporte? Acá también tenemos que ver. Ahora en la parte de medio de transporte, viajar en micro, viajar en avión, y vemos que la que más votos tuvo fue viajar en micro. Acá podemos ver que no hubo tanta diferencia como con la decisión del destino, pero igualmente ganó viajar en micro, o sea que van a viajar en micro. Y la última pregunta: ¿cuántos chicos hay en este curso? Si nosotros quisiéramos saber cuántos chicos hay en el curso, tendríamos que ver cuántos chicos votaron. Entonces lo que podemos hacer es ir contando, por ejemplo, primero los destinos: lagos del sur 10, playas de mar 16, sierras cuyanas 6 y lugares históricos 8 votos. Y por otro lado, los modos de viaje: 22 votaron viajar en micro, 18 votaron viajar en avión. Si nosotros sumáramos, por ejemplo, todos los destinos, todos los votos en los destinos, 10, 16, 6 y 8, como resultado voy a obtener 40 alumnos. O sea que hay 40 alumnos en ese curso, porque hubo 40 votantes. De la misma forma, tiene que pasar que si yo sumo estos 2, me tiene que dar también 40. Obviamente esto me da 40, pero lógicamente si cada uno hizo un voto acá, hizo un voto acá, tiene que sumar los 2 lo mismo, o sea que ambos tienen que dar 40 alumnos. La respuesta entonces es que en el curso hay 40 alumnos. Bien, esto que hicimos recién fue una tabla de frecuencias, esa tabla donde organizamos los datos para que se puedan leer de una forma más sencilla. Estas tablas entonces son muy útiles para obtener información de una manera rápida. Y son llamadas también, son tablas estadísticas, y la recolección de datos se llevó a cabo a través de una encuesta que luego se organizó en una tabla. Entonces, tenemos 3 cosas distintas. Esto es una estadística. Recolectar datos para tomar una decisión, como fue esta votación, es una estadística.
¿Qué se hizo entonces? Se recolectó datos, como acabo de decir, a través de una encuesta y luego se organizaron los datos en una tabla. Después de eso se tomó una decisión. Hay una forma más sencilla aún de interpretar la información, utilizar números en vez de palotes, o sea, algo mucho más sencillo de representar, no hay necesidad de contar cuántos palotes hay en cada lugar cada vez, ponemos el número y listo. Por ejemplo, entonces, la tabla que hicimos anteriormente se va a llamar, vamos a tomar solamente los destinos posibles, nos olvidamos de los transportes por un rato, y decimos que los destinos son los 4 que tenemos y la frecuencia, vamos a llamar frecuencia a la cantidad de veces que se votó cada una. La frecuencia de Lagos del Sur fue 10, o sea que 10 alumnos votaron Lagos del Sur. La frecuencia de Playas de Mar, 16, o sea que 16 alumnos votaron Playas de Mar. Y así con los demás. Y entonces esto nos lleva a la primera definición del día. Llamamos frecuencia a la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces, nuevamente decimos la frecuencia es la cantidad de veces que, en este caso, un alumno votó a Lagos del Sur. Un alumno, no, varios alumnos votaron a Lagos del Sur, Playas del Mar, Sierras Cuyanas o lugares históricos. Bien, entonces vamos a agrandar un poquito esta tabla ahora para poder sacarle más datos, para sacar un poco de información más representativa por ahí. Fíjense que hago la misma tabla que tenía en la diapositiva anterior, le agrego acá abajo este 40 que es el total, sumo todos estos valores y ya tengo el 40, entonces yo ya tengo directamente la cantidad de datos de la muestra, en este caso la muestra son los que votaron, o sea 40, entonces ya tengo cuál es el valor numérico, ya con ver este número ya sé que hubo 40 votos. Y vamos a agregar dos columnas más a esta. La primera va a ser una que se llama frecuencia relativa. Y vamos a llamar frecuencia relativa a la fracción que representa la frecuencia de cada variable con respecto al total de datos obtenidos. Y para obtenerla se debe dividir a la frecuencia de cada variable por el total de datos. Esto sí suelto fue un trabalenguas, pero vamos a decir lo siguiente. Lo que nosotros vamos a armar entonces es una fracción de que representa, por ejemplo, Lagos del Sur del total. Entonces vamos a hacer la siguiente cuenta. La frecuencia relativa va a ser igual siempre a la frecuencia sobre el total de datos. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar la frecuencia relativa de Lagos del Sur, o sea la fracción que representa Lagos del Sur en esta encuesta, nosotros vamos a hacer 10, que es la frecuencia de Lagos del Sur, sobre 40, que es el total de datos. Resolvemos en la calculadora 10 sobre 40, recuerden que sobre esto es una división, o sea que hacemos 10 dividido 40, y obtenemos como resultado 0,25. Entonces nosotros podemos decir que Lagos del Sur es un 0,25 del total, siendo el total el 1, el entero, o directamente podemos decir 10 cuarentaavos. Y si recuerdan cómo simplificar fracciones, podemos decir un cuarto. No importa si no lo recuerdan porque lo importante es que se interprete y ya con esto alcanza y sobra para interpretar qué pasa con la frecuencia relativa ahí. De la misma forma vamos a calcular todas las demás frecuencias relativas. Para Playas de Mar vamos a tomar la frecuencia de Playas de Mar, que es 16, y la vamos a dividir por el total, que es 40. Por eso me queda 16 sobre 40. Al hacer la división, 16 dividido 40 en la calculadora, me da 0,4. De la misma manera entonces hacemos Sierras Cuyanas, que me da 0,15. Fíjense que hago 6, que es la frecuencia, dividido 40. Fíjense también que siempre en todos dividí por 40, porque el total es 40 para todos. Lo que cambia es la cantidad de veces que se votó cada uno de estos destinos. Y finalmente me queda 8 sobre 40 para lugares históricos, que le toca un 0,2. Una comprobación que podemos hacer de que estos cálculos están bien hechos es sumar todos estos decimales, 0,25 más 0,4 más 0,15 más 0,2, y todo eso me tiene que dar el entero, o sea, el total. Y el entero es 1. Si nosotros sumamos todas estas fracciones y me da 1, está bien, es el resultado que yo estoy buscando. Esto es una comprobación en realidad, no sirve para nada más que para comprobar, poner este 1 acá. Sumamos todo y me tiene que dar 1. Hay veces que aproximando
acá, porque por ahí nos toca un número un poquito más feo que 0,25, 0,273425, por ejemplo, todo ese decimal horrible. Lo que hacemos es aproximar el decimal y esto al final, en vez de 1, supónganse que les da 0,97, 1,03, porque hay un pequeño error de aproximación que por ahora vamos a dejar pasar. Si les da cerca de 1 toda esa suma, está bien. Bien, y vamos a agregar otra columna más a esta tabla, que para mí es la columna que más representa de todo en realidad, que es la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es el valor que permite visualizar con qué porcentaje aparece cada dato. Para calcularla se multiplica la frecuencia relativa por 100. Entonces, frecuencia porcentual, ¿qué va a ser? Va a ser un porcentaje. Y el porcentaje es genial porque si nosotros decimos el 70% de la gente votó tal cosa, queda súper claro que ganó eso que fue votado por el 70% de la gente. Y no hace falta por ahí pensar en el total de números, qué frecuencia tiene cada número o qué fracción representa, que es lo más difícil de leer por ahí de toda esta tabla. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia porcentual? Hacemos la frecuencia relativa, acá puse FR porque tenía más espacios, pero esta es frecuencia relativa, que es la que hicimos anteriormente, o sea, toda esta columna, la multiplicamos por 100. Por lo tanto, si yo quiero saber qué porcentaje de votos fueron para Lagos del Sur, lo que hacemos es 0,25, que es su frecuencia relativa, por 100. Y al hacer eso me da un 25, o sea, el 25% de la gente votó a Lagos del Sur. Con Playas del Mar vamos a hacer lo mismo, 0,4 por 100 me da 40, el 40% de la gente votó a Playas del Mar. Para Sierras Cuyanas un 15% me queda y para lugares históricos un 20%. Y con eso entonces tenemos todos los porcentajes. Acá también se puede hacer una comprobación que es bastante sencilla, porque si yo sumo todos estos porcentajes, el total me tiene que dar justamente 100%, porque 100% representa a todo. Si nosotros hacemos esta suma entonces y me da 100, o como en el anterior me da 99,5, me da 100,05, o sea muy cerquita del 100, está bien igual. Pero tengan en cuenta eso entonces. Esta columna tiene que sumar 1 o muy cerquita de 1 y esta columna tiene que sumar 100 o muy cerquita de 100. Y con esto entonces armamos una tabla de frecuencia bastante completa. Hay más cosas para agregarle a la tabla, pero con que por ahora básicamente trabajemos con esto me parece fantástico. Bien, vamos a terminar haciendo un ejemplo más para que vean otras cositas que puede pasar, que nos van a pasar muchas cosas muy distintas a lo que vimos, pero también para practicar un poco más. Los alumnos de segundo año realizaron una encuesta para elegir el color de la bandera que llevarán al intercolegial de vóley. Podían elegir entre verde, naranja, azul o rojo, y estos fueron los resultados. Bien, fíjense, acá directamente los alumnos pónganse que pusieron en un papelito la letra de el color que ellos querían, o sea que al contar las letras me quedaron B, N, N, R, todo eso así suelto. Fíjense que leer datos así sueltos son bastante más difícil. Acá no podemos decir a primera vista ganó tal color o ganó o perdió tal color. Es más difícil de interpretar los datos así sueltos. Esto es algo parecido a lo que pasaba con los candidatos en el video anterior. Entonces vamos a hacer esto siguiente. Vamos a realizar una tabla de frecuencias y luego a responder cuál es el total de alumnos del curso, qué fracción del curso votó por la bandera de color azul y cuál fue el porcentaje de votos que recibió la bandera con más votos. Te invito de nuevo a que pares el video, trates de resolver esto y luego sigas conmigo. Yo igual ya continúo. Vamos entonces a acá escribir nuevamente los datos de la votación y vamos a ordenar todos estos datos en una tabla. Nosotros tenemos entonces una tabla de frecuencias que acá la dejo vacía para ir completándola ahora de a poquito, en donde tenemos una columna con los colores verde, naranja, azul y rojo. Pongo solamente los 4 colores que me importa. No tiene sentido poner amarillo acá, por ejemplo, porque amarillo nadie lo votó y amarillo no era una de las opciones, o sea que no tiene sentido directamente ponerlo, no aporta nada. O sea que ponemos estos 4 colores y tenemos la columna de frecuencias
la columna de frecuencias relativas y la de frecuencias porcentuales. Vamos a hacer primero la de frecuencias. Para la frecuencia tenemos que ver cuántas veces se votó cada valor. Para verde entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qué hermoso mirar un video de un profesor contando. Qué pavo. Bueno, entonces tenemos 12 ahí. Verde es 12. De la misma forma contamos en naranja, que tenemos 8 votos naranjas, tenemos 3 votos azules y tenemos 7 votos para el color rojo. Ahora lo que vamos a hacer es completar en este de acá el total. El total, recuerden que se saca sumando todas las frecuencias que tengamos, o sea, 12 más 8 más 3 más 7, 12 más 8 20, más 3 23, más 7 30. Por lo tanto, el total de votantes fue 30 y eso ya es una de las respuestas a las preguntas que teníamos. Igualmente las vamos a hacer al final. Bien, frecuencia relativa. La formulita de la frecuencia relativa, recuerden que es la frecuencia sobre el total. Ahí se les escribo abajo como una ayuda a memoria. La frecuencia dividido el total. La frecuencia es cada uno de los que tenemos en la fila y el total va a ser siempre 30 en este caso. Por lo tanto, para la primera hacemos 12 dividido 30. 12 dividido 30 me da 0,4. O sea, esa es la primera de las fracciones. 12 treintavos del total o 0,4 de la unidad, o sea, del 1. Para la segunda, 8 dividido 30, vamos a hacer un calculito abajo como un cálculo auxiliar. 8 dividido 30 en la calculadora les va a dar 2,666666 y sigue en realidad. La calculadora suele poner un 7 porque no tiene más lugar para escribir y aproxima en ese lugar donde les queda el fondo de la pantallita. Pero en realidad esto es un número periódico periódico mixto, perdón, que siempre tiene 66666 y nunca termina. Lo que vamos a hacer nosotros es aproximarlo y vamos a tratar de aproximar siempre al segundo decimal. O sea, yo lo voy a cortar en 26. Pero cuando aproximemos, y mucho ojo con esto, si nosotros en el lugar que cortamos sigue luego una cifra que es 5 o más de 5, o sea 5, 6, 7, 8 o 9, el lugar donde cortamos lo vamos a incrementar 1. O sea que en vez de poner 0,26, vamos a poner 0,27. Recuerden, yo corto en el 0,26, pero como sigue un 6, incrementa 1, o sea 0,27. Por lo tanto, ese es el valor de frecuencia relativa para el color naranja. De la misma manera, hacemos 3 dividido 30 para el azul, que me da 0,1, y 7 dividido 30 para el rojo, en donde va a pasar algo parecido al anterior. Tenemos 7 dividido 30, que me da 0,233333. Vamos a recortar, vamos a cortar en el 23. Y como después del 3 sigue un 3, o sea un número que es más chico que 5, cuando recortamos no incrementamos, me queda 0,23. Bien, recuerden eso entonces. Cuando yo corto el decimal y después del número que corto hay un 5 o un más que 5, incremento 1. Y si después que corto hay un número que es más chico que 5, no incremento, me queda 0,23. Piénselo como cuando en la secundaria, por ejemplo, ustedes decían 6,50 es 7. 6,5 incrementa 1, se va a 7. Si ustedes tenían 6,8, se incrementaba a 7. 6,3 era 6, no llegaban al 7 con eso. Recuérdenlo como hacer un paralelismo con eso. Entonces, el rojo tiene una frecuencia relativa de 0,23. Hacemos nuestra comprobación, que recuerden que es sumar todas estas frecuencias relativas y me da 1, que es lo que me tiene que dar. Y finalmente vamos a buscar la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se calculaba haciendo frecuencia relativa por 100. Que recuerden que esta era la más útil porque me decía qué porcentaje tiene cada color en este caso. Entonces vamos a plantear la primera cuenta. 0,4, que es la primera frecuencia relativa, por 100, que me da 40. 0,27 por 100 me da 27. 0,1 por 100 me da 10. 0,23 por 100 me da 23. ¿Qué significa esto? Un 40% de la gente votó al verde, un 27% al naranja, un 10% al azul y un 23% al rojo.
Para comprobar, sumamos todo y me tiene que dar 100 o muy cerca de 100. En este caso me da 100 clavado. Bien, una vez que armamos la tabla de frecuencias, podemos contestar las preguntas. Si no lo hiciste hasta ahora, para el video ahora, contestalas y después seguí conmigo. Yo igual ya continúo. ¿Cuál es el total de alumnos del curso? Es cuestión de ver dónde pusimos el total. El total lo escribimos en este lugar, o sea que el curso tiene 30 alumnos. ¿Qué fracción del curso votó por la bandera de color azul? La fracción, recuerden, está dada por la frecuencia relativa, o sea que a mí me importa ahora esta columna de acá. ¿Qué fracción del curso entonces votó por la bandera de color azul? Azul, un 3/30 o un 0,1. Vamos a poner la fracción. 3/30 del curso votaron por la bandera azul. Recuerden que si recuerdan cómo simplificar la fracción, esto es 1 sobre 10. Si no, no pasa nada, así está perfecto el resultado. 3 sobre 30 entonces es la fracción que le corresponde al color azul. Y finalmente, ¿cuál es el porcentaje de votos que recibió la bandera con más votos? Bien, la bandera con más votos entonces es la verde, que tiene 12 votos. ¿Y qué porcentaje tiene? Un 40%. Recuerden que el porcentaje es F porcentual, o sea la frecuencia porcentual, que es esta columna de acá. Por lo tanto, fue del 40%. Y con esto terminamos otro ejemplo. Bien, con esto ya tenemos como para continuar un poco más avanzando, y vamos a hacerlo la semana siguiente, en la que vamos a ver cómo graficar. Les van a venir a la mente la semana que viene, que seguramente deben conocer, gráficos de torta, gráficos de barra y otros tipos de gráficos para representar datos. Bien, entonces los veo la semana que viene. Los veo, no los veo, ustedes me ven a mí en realidad, y tampoco me ven a mí, me escuchan nada más. Bueno, de nuevo, basta de pavada, Guillermo. Bueno, nos vemos la semana que viene, espero que tengan una muy buena